Un silencio sepulcral. Ese era el ambiente que reinaba en la casa de Débora aquella noche. Un silencio tan profundo, tan cargado de tensión, que parecía gritar a los cuatro vientos la tragedia que estaba a punto de desatarse. A sus 34 años, Débora, esposa de Rubén Neves, la estrella del fútbol portugués, se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Habían pasado años, años en los que había construido una vida, una familia, en torno a un hombre al que creía amar incondicionalmente, un hombre que ahora, a la luz de los hechos, se le presentaba como un completo extraño, un ser despiadado capaz de una traición tan monumental que había sacudido los cimientos de su mundo. Ese silencio previo a la tormenta era el preludio de una verdad devastadora, una verdad que ella ya sospechaba desde hace tiempo, pero que se negaba a aceptar. La muerte de Diego J., el mejor amigo de Rubén, había sido un golpe brutal. El dolor, la conmoción y sobre todo la hipocresía. La imagen pública de Rubén, desconsolado, ofreciendo su apoyo incondicional a la viuda, Rute Cardoso, era repugnante para Débora. Ahora, con una claridad aterradora, Débora veía las grietas en la fachada perfecta que Rubén había mantenido durante años. La perfecta mascarada de lealtad, de amistad incondicional, no era más que una elaborada farsa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las ausencias inexplicables de Rubén, las llamadas tardías, los mensajes encriptados en su teléfono, las miradas cómplices con Rute, todo ello ahora cobraba un significado terrible, un significado que Débora se negaba a aceptar hasta que la verdad, implacable, se le presentó en toda su crudeza. La noche antes del funeral, la confesión final, la pregunta llena de desesperación, ¿la amas?, quedó sin respuesta, respondida solo por el silencio culpable de su esposo, un silencio más devastador que cualquier admisión. No fue un error, no fue un desliz, fue un plan, calculado, fríamente ejecutado, una red de mentiras tejida con paciencia y precisión quirúrgica. La máscara de la lealtad de Rubén Neves era tan perfecta que engañó a todos, incluso a Débora, su esposa, durante años. El engaño no fue un accidente, fue una obra maestra de la manipulación. La muerte de Diego J. no fue un detonante casual, fue el catalizador perfecto, la oportunidad que Rubén y Rute habían estado esperando pacientemente. Mientras el mundo lloraba la pérdida de un gran futbolista, ellos se movían entre las sombras, preparando el escenario para su nueva vida, sin importar el daño colateral. Las lágrimas de Rubén en el funeral, sus palabras de consuelo a Rute, su promesa de cuidar de ella y sus hijos, todo ello no fue más que una actuación magistral, una representación perfecta de la pena y el dolor, diseñada para encubrir la verdad de su relación secreta, una verdad que solo Débora, en su dolor, estaba empezando a comprender. La transferencia de una gran suma de dinero a una cuenta conjunta, semanas antes del fallecimiento de Diego, fue la prueba irrefutable del plan. No fue un acto impulsivo, fue la confirmación de una estrategia cuidadosamente orquestada para asegurar su futuro juntos, sin importar el sufrimiento que causara. El engaño había sido planeado con detalle, y la muerte de Diego J. fue el evento que les permitió salir de las sombras. Fue en una cena familiar, organizada por Diego y Rute, en su hermosa casa. Todos reían, conversaban, pero en medio de aquella aparente armonía, Débora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien, algo le decía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Rubén y Rute estaban sentados juntos, compartían risas, miradas prolongadas, una complicidad que a Débora le pareció sospechosa, casi obscena. Sus ojos se encontraban a través de la habitación, y en esas miradas, en ese intercambio silencioso,
Débora vio algo que la dejó helada, una conexión profunda, un entendimiento que iba más allá de una simple amistad. Fue como si un puñal invisible se le clavara en el corazón. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Rubén y Rute, sus miradas, sus risas, la habían perseguido durante horas. Intentó convencerse de que solo se trataba de su imaginación, de una simple coincidencia, pero una voz interior le susurraba una verdad terrible, una verdad que ella se negaba a aceptar, porque enfrentarla significaría destruir la imagen idealizada que tenía de su matrimonio, de su vida. Débora recuerda el sentimiento de pánico que la invadió aquella noche, la sensación de estar perdiendo algo precioso, de ser engañada, lentamente, silenciosamente. El primer indicio de la verdad se había manifestado en una simple mirada, una mirada cargada de complicidad, de secretos, una mirada que le había abierto los ojos a una realidad que hasta ese momento había permanecido oculta bajo una capa de mentiras. Las sospechas de Débora se habían transformado en certeza. Ya no eran simples corazonadas, sino pruebas concretas, irrefutables, mensajes ocultos, fotos borradas, conversaciones encriptadas. El teléfono de Rubén se había convertido en un archivo secreto de su traición, un registro digital de su doble vida. No eran solo palabras bonitas, sino mensajes cargados de una pasión que Débora nunca había imaginado. Te extraño, no puedo esperar a verte. Nuestra noche fue mágica. Cada mensaje era una puñalada al corazón de Débora, una confirmación brutal de la infidelidad de su marido. Las palabras, dulces como el veneno, estaban ahí, para quien supiera leer entre líneas. ¿Y las fotos, aún más devastadoras? Imágenes borrosas, tomadas a escondidas, donde se veía a Rubén y Rute juntos, en momentos íntimos, compartiendo momentos que deberían haber sido exclusivamente para Débora. Fotos que hablaban de complicidad, de amor, de una relación clandestina que se desarrollaba a sus espaldas. Pero la prueba definitiva llegó de una fuente inesperada. Una persona cercana a la familia J confirmó lo que Débora ya sospechaba. La relación entre Rubén y Rute no había comenzado tras la muerte de Diego, sino mucho antes. La declaración era la confirmación de todas sus sospechas, la pieza que faltaba para completar el terrible rompecabezas de su traición. El engaño no era solo una infidelidad, era una traición a su amigo, a su memoria. La noche antes del funeral de Diego J., Rubén regresó a casa tarde, con los ojos rojos e hinchados. No eran las lágrimas del dolor por la pérdida de un amigo, eran las lágrimas de la culpa, de la conciencia culpable. Débora, agotada de fingir, de ignorar la verdad que se le presentaba a diario, le lanzó la pregunta que había estado resonando en su mente durante meses. ¿La amas? El silencio fue la respuesta, un silencio ensordecedor, más elocuente que cualquier confesión. Rubén bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos, incapaz de pronunciar una sola palabra que pudiera confirmar o negar sus peores temores. En ese silencio, Débora comprendió todo, el rompecabezas completo, todas las piezas encajaban en su lugar, formando una imagen desgarradora de traición y engaño. Ese silencio fue el fin de su mundo, el fin de la ilusión, del amor que creía incondicional, el fin de un matrimonio que se había basado en una mentira. 34 años de vida juntos, reducidos a cenizas por la confesión tácita de su marido, una confesión que le llegó, no en una declaración explosiva, sino en el silencio más devastador que una persona puede ofrecer. El dolor de Débora era inmenso, inconmensurable, el dolor de una mujer traicionada, humillada, usada, el dolor de una madre que debía proteger a sus hijos de la realidad, el dolor de haber construido una vida en torno a un hombre que nunca conoció, un hombre que la había engañado durante años con la mujer de su mejor amigo. La mentira había terminado, pero el dolor apenas comenzaba. Débora, con el corazón roto pero con una fuerza inquebrantable, decidió romper el silencio. Ya no podía soportar la carga del secreto, la hipocresía, el peso de una verdad que la estaba consumiendo. Su decisión fue valiente, arriesgada, pero era la única forma de liberarse, de recuperar su dignidad, de encontrar la paz que tanto necesitaba. Las entrevistas comenzaron, primero en medios portugueses, luego internacionales. Débora habló con valentía, con honestidad brutal,
sin dejar detalle por contar. Reveló la verdad de su sufrimiento, de la traición de Rubén y Rute, de los años de engaño, de dolor y de humillación. Su voz, inicialmente quebrada por las emociones, se fortaleció al contar su historia. El mundo conoció la historia de una infidelidad que traspasó los límites del ámbito personal, convirtiéndose en un escándalo internacional que sacudió al mundo del fútbol, la historia de una amistad rota, de una doble traición, de un engaño colosal. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Justicia para Débora y #Verdad para Diego se convirtieron en tendencia mundial. La verdad de Débora, una vez silenciada por el amor, el miedo y la vergüenza, se convirtió en un rugido que resonaba en todo el mundo. Su testimonio no solo denunciaba una infidelidad, sino que exponía la hipocresía y la fragilidad de los ídolos, la falsedad que a menudo se esconde detrás de la imagen pública perfecta. Su voz, la voz de una mujer traicionada, se convirtió en la voz de todas las mujeres que alguna vez han sufrido en silencio. Internet explotó, la revelación de Débora se convirtió en un tsunami digital, inundando las redes sociales con una ola de comentarios, reacciones y opiniones. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se vieron saturadas por la noticia, convirtiendo el nombre de Rubén Neves en trending topic mundial en cuestión de horas. La reacción fue instantánea, visceral, imparable. Millones de personas, fanáticos del fútbol, comentaristas, periodistas, usuarios anónimos, todos opinaban, discutían, juzgaban. La indignación, la tristeza, la incredulidad, la rabia, una mezcla de emociones complejas inundaban el ciberespacio. Algunos defendían a Débora, otros a Rute, muchos condenaban a Rubén. La polarización era absoluta, la división social palpable en cada post, cada comentario. Los hashtags #Justicia para Débora y #Verdad para Diego se convirtieron en estandartes de una indignación generalizada. Las imágenes del funeral de Diego J., donde Rubén aparecía consolando a Rute, fueron rescatadas y analizadas al milímetro. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo, se convirtió en un nuevo foco de discusión. Se revisaron videos, fotos antiguas, entrevistas pasadas, buscando indicios, pistas, cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre la magnitud del engaño. La reacción viral sobrepasó las fronteras del deporte, convirtiéndose en un fenómeno social. La historia de Débora se convirtió en un símbolo de la lucha contra la traición, la infidelidad y la hipocresía. Su valentía al hablar públicamente inspiró a miles de personas, convirtiendo su experiencia en un grito de liberación para todas aquellas mujeres que alguna vez sufrieron en silencio. La reacción viral fue el reflejo de una sociedad cansada de las mentiras, demandando justicia y verdad. El lenguaje del cuerpo, dicen los expertos, nunca miente. Y en el caso de Rubén Neves y Ruth Cardoso, sus gestos, sus miradas, sus posturas, gritaban a los cuatro vientos una verdad que ambos habían intentado ocultar durante años. Expertos en lenguaje corporal de todo el mundo comenzaron a analizar videos y fotos de ambos, buscando pistas en los detalles más sutiles. Un video en particular se volvió viral, la ceremonia de despedida de Diego J. En él, se veía a Rubén consolando a Rute. Para muchos, era un gesto de amistad, de solidaridad, pero los expertos en lenguaje corporal veían algo más. Veían la forma en que Rubén le acariciaba la espalda, la manera en que sus ojos se cerraban cuando ella lo tocaba. No era dolor, era deseo. Sus análisis no dejaron lugar a dudas, la química entre Rubén y Rute era palpable, innegable. No se trataba de una simple amistad, era una conexión mucho más profunda, una pasión que ambos habían intentado esconder tras una máscara de dolor y luto. El video del funeral, lejos de mostrar solidaridad, revelaba una verdad oculta, un secreto a gritos. El lenguaje del cuerpo no miente. Y en este caso, los gestos de Rubén y Rute hablaban por sí solos, confirmando las sospechas y revelando una verdad que había estado a simple vista, escondida tras una capa de hipocresía y dolor. La evidencia era clara, contundente, y ahora, gracias a la ciencia del lenguaje corporal, el mundo comprendía la magnitud de la traición. La sombra de la traición se cernía sobre la muerte de Diego J.
Mientras el mundo recordaba al futbolista con cariño y respeto, una pregunta terrible comenzaba a surgir en medio del dolor. ¿Había Diego J. sospechado la verdad? ¿Había vivido sus últimos días sabiendo de la infidelidad de su mejor amigo Rubén con su propia esposa? Algunos amigos cercanos al jugador aseguraron que Diego había pasado sus últimos días marcado por una profunda tristeza. Hablaba de cosas que lo destrozaban, de situaciones que no podía cambiar. Sus palabras, vagas en ese momento, ahora cobraban una nueva y aterradora significación a la luz de las revelaciones de Débora. La posibilidad de que Diego J. haya muerto sin poder revelar la verdad, sin poder enfrentarse a la traición de su mejor amigo, añade una capa más de dolor a esta historia. La imagen del hombre desconsolado en el funeral de Rubén se transforma, en retrospectiva, en un símbolo de sufrimiento, de una verdad que nunca pudo expresar. La verdad, una vez revelada, no solo destroza la vida de Débora, sino que también arroja una sombra oscura sobre la memoria de Diego J. Su dolor, su tristeza, sus palabras inconclusas, todo ello adquiere un nuevo significado, un significado desgarrador, que profundiza la tragedia de la situación. El silencio de Diego se transforma en un grito silencioso, una acusación muda a quienes lo traicionaron. El silencio después de la tormenta. La verdad ha salido a la luz, pero las consecuencias aún resuenan con fuerza. Débora, tras su valiente confesión, ha desaparecido de la escena pública. Su rostro, sin embargo, se ha convertido en un símbolo, el símbolo de la mujer traicionada, de la víctima que finalmente encontró su voz. Pero el silencio de los demás es ensordecedor. Rubén Neves, en medio del torbellino mediático, ha optado por el silencio, una simple cruz negra, sobre fondo blanco en sus redes sociales. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa, ni una explicación. Su silencio es más elocuente que cualquier declaración, un silencio culpable que alimenta la furia de quienes una vez lo admiraron. Las consecuencias de sus actos están empezando a materializarse. Rute Cardoso, por su parte, fue captada por la prensa en medio de una crisis. Su rostro, desencajado y lleno de lágrimas, revela el impacto de la verdad, la justificación de sus acciones, argumentando soledades encontradas, fue insuficiente para calmar la furia pública, y sus intentos de defenderse solo echaron más leña al fuego. Las consecuencias de la traición la han alcanzado. La familia de Diego J., devastada por la doble traición, rompe el silencio con un comunicado. Sus palabras, cargadas de dolor y de indignación, son un llamado a la justicia, una defensa de la memoria de un hombre que depositó su confianza en quien menos lo esperaba. La verdad ha salido a la luz, pero el dolor aún permanece. Las consecuencias de esta traición son profundas y tocarán muchas vidas durante mucho tiempo.